¿Se imaginan vivir en un país donde el rey toma todas las decisiones y que algunas personas tengan muchos privilegios y la mayoría de la población tenga que trabajar duro? Pues así era en Francia antes de 1789. En esa época la sociedad francesa estaba dividida en un montón de grupos, como tales estaban la nobleza, el clero y el pueblo. La nobleza y el clero disfrutaban de unos privilegios enormes, pero mientras tanto el pueblo no. Tenía que soportar una carga económica, no podía abastecerse con alimentos adecuados, la crisis económica era demasiada. Y, al mismo tiempo, comenzaron a difundirse nuevas ideas gracias a pensadores ilustrados, lo cual ellos defendían que todas las personas debían de ser iguales ante la ley, que el poder no debía concentrarse en una sola persona, que los ciudadanos tenían derecho a participar en las decisiones del país. Con el paso del tiempo el descontento creció en el pueblo y ellos decidieron actuar, lo que comenzó una protesta y terminó convirtiéndose en una revolución que transformó la política y la sociedad francesa. Pero la importancia de la Revolución Francesa va más allá de Francia. Sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron a otros países y ayudaron a construir las bases de una democracia moderna. Por eso, cuando hablamos de la Revolución Francesa, no solo hablamos de un hecho histórico, sino de un momento que cambió la forma en que las personas entendían el poder, los derechos y la participación ciudadana. Y es por eso que vamos con el tema de la Revolución Francesa. ¿Por qué ocurrió la Revolución Francesa? ¿Te imaginas vivir en un país donde unos pocos lo tenían todo y la mayoría no tenía ni para comer? Pues ese fue el caldo de cultivo que encendió una de las revoluciones más importantes de toda la historia, la Revolución Francesa. Hoy te la explico de forma simple, pero completa. 1. Contexto y causas. A finales del siglo XVIII, Francia estaba dividida en tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, que eran campesinos, obreros y burgueses. Básicamente, el 97% del país. Ellos cargaban con casi todos los impuestos, mientras que los más ricos estaban prácticamente exentos. A eso súmale que Francia estaba endeudada por apoyar la independencia de Estados Unidos y por el lujo extremo de la corte. Los precios del pan subían, había hambre y la gente estaba harta. Y en ese ambiente comienzan a circular las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, derechos, ideas que encendieron la chispa. En aquel momento, la sociedad estaba dividida en el clero, la nobleza y el pueblo llano. Tras la guerra en América, Francia quedó arruinada, pero Luis XVI y su esposa, María Antonieta, continuaron con su lujoso estilo de vida, mientras que el resto de Francia se veía obligado a trabajar aún más y a pagar enormes impuestos. Pronto llegó una hambruna y los alimentos se volvieron demasiado caros. En 1789, el rey convocó una reunión de los tres estamentos para resolver la crisis, pero ignoró por completo al pueblo llano. Entonces, los representantes del pueblo formaron la Asamblea Nacional y asaltaron la Bastilla, marcando el inicio de la revolución. Poco después, el rey sería capturado y posteriormente ejecutado. Muchas monarquías europeas temían que las ideas revolucionarias se extendieran también a sus imperios, por lo que atacaron a Francia. Sin embargo, Francia logró derrotarlas. Robespierre, uno de los líderes de la revolución, mandó matar a miles de personas por ser sospechosas de ser enemigos de la revolución. No obstante, en 1794, él mismo sería llevado a la guillotina. Finalmente, en 1799, Napoleón derrocó al gobierno y tomó el control, poniendo fin a la revolución. Desarrollo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, una fortaleza que funcionaba como prisión y que simbolizaba el poder absoluto del rey. Aunque en ese momento había pocos prisioneros dentro, su caída tuvo un enorme valor simbólico porque demostró que el pueblo estaba dispuesto a enfrentarse al gobierno. Tras este acontecimiento, los representantes del tercer estado fortalecieron la Asamblea Nacional y comenzaron a impulsar importantes cambios políticos. Uno de los más importantes fue la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero, que durante mucho tiempo habían gozado de beneficios especiales y pagaban menos impuestos que el resto de la población. Ya por agosto de 1789 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que proclamaba principios como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía popular. Estas ideas representaron un cambio radical respecto al sistema monárquico tradicional. En 1791 se promulgó una nueva constitución que limitaba el poder del rey y estableció una monarquía constitucional. Sin embargo, las tensiones políticas continuaron creciendo porque muchos ciudadanos consideraban que los cambios no eran suficientes, mientras que otros temían que la revolución fuera demasiado lejos. En 1792 la monarquía fue abolida,
y Francia fue declarada una república. Poco después, el rey Luis XVI fue juzgado por traición y ejecutado en 1793. Este hecho marcó un punto decisivo en la revolución y mostró que el antiguo régimen había llegado a su fin. Posteriormente, la revolución entró en una etapa conocida como el Reinado del Terror, dirigida por Robespierre. Durante este periodo se persiguió y ejecutó a miles de personas consideradas enemigas de la revolución. Finalmente, esa etapa terminó en 1794, y años después permitió el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien tomó el poder en 1799. Consecuencias de la Revolución Francesa. Una de las principales consecuencias de la Revolución Francesa fue el fin del absolutismo en Francia. Antes de la Revolución, el rey concentraba casi todo el poder y tomaba las decisiones sin consultar al pueblo. Sin embargo, después de este proceso revolucionario, se establecieron nuevas formas de gobierno en las que el poder del monarca quedó limitado. Además, se reconoció la participación de los ciudadanos en la vida política, lo que permitió una mayor intervención del pueblo en las decisiones del país. Otra consecuencia muy importante fue la proclamación de la igualdad ante la ley. Esto significó que las personas ya no debían recibir un trato diferente por pertenecer a la nobleza, al clero o al pueblo. A partir de ese momento, todos los ciudadanos pasaron a tener los mismos derechos y obligaciones legales, lo que representó un gran avance para la sociedad de la época. Además, la Revolución Francesa difundió ideales fundamentales como la libertad, la igualdad y la soberanía popular. La libertad se relacionaba con el derecho de las personas a expresar sus opiniones y tomar decisiones sobre su propia vida. Por otro lado, la soberanía popular establecía que el poder debía provenir del pueblo y no únicamente de un rey o de una élite privilegiada. Finalmente, estos principios no solo transformaron Francia, sino que también influyeron en muchos otros países. Diversos movimientos políticos y sociales tomaron como ejemplo la Revolución Francesa para luchar por gobiernos más representativos y por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Por esta razón, la Revolución Francesa es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, ya que sus ideas continúan presentes en muchas democracias actuales. El impacto político y los filósofos de la Revolución. El monumental cambio que dio forma a los derechos de nuestro mundo moderno no empezó con armas en las calles, ni con grandes batallas físicas, para nada. Empezó muchos años antes en las mentes de unos filósofos brillantes que se atrevieron a pensar diferente. Resulta fascinante rastrear cómo funciona el mundo actual y descubrir a los verdaderos arquitectos intelectuales que encendieron la chispa de este movimiento. Entonces, ¿de dónde vienen realmente nuestros derechos democráticos? Si hoy podemos votar en una elección, criticar libremente a un gobierno en las redes sociales o exigir nuestros derechos básicos, le debemos un enorme favor a los eventos de la Revolución Francesa. Pero al rastrear el verdadero origen de todos estos beneficios, se hace súper evidente que estas ideas fueron formadas muchísimo antes del emblemático año de 1789. Pensemos en el viejo mundo. Había un status quo indiscutible. El rey mandaba con autoridad absoluta simplemente porque afirmaba que Dios así lo quería. Y claro, ese fue el orden natural de las cosas durante siglos. Pero luego llegaron los pensadores de la Ilustración y cambiaron las reglas del juego por completo. Estos intelectuales reescribieron el manual de cómo debía funcionar la política y el poder, desafiando absolutamente todo lo que se consideraba sagrado. Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. El primer gran arquitecto de este cambio es Voltaire, verdaderamente el rey de la crítica. Defendió a capa y espada la libertad de expresión, lo cual era una postura sumamente arriesgada para esa época, y no dudó ni un segundo en atacar implacablemente el fanatismo religioso. Sus palabras fueron los primeros grandes martillazos contra la rígida estructura del poder absoluto. Ese espíritu tan crítico preparó el terreno para la segunda gran mente de la época, Montesquieu. Él entendió un peligro fundamental en la estructura de los gobiernos y advirtió algo muy claro. Si una sola persona concentra todo el poder, inevitablemente se va a corromper. Es una observación profunda y certera sobre la naturaleza de la autoridad sin control, que sentó las bases para repensar por completo cómo administrar un país. Para evitar esa corrupción, la solución de Montesquieu fue brillante. Propuso la separación de poderes, es decir, dividir el poder del Estado en 3 ramas distintas: ejecutivo, legislativo y judicial. Una estructura de contrapesos diseñada para que nadie, absolutamente nadie, tuviera el control total.
Lo increíble de esto es que nos resulta sumamente familiar hoy en día, porque esta división exacta es la base innegable de casi cualquier democracia en la actualidad. Y bueno, toda esta evolución de ideas llega a su punto máximo con la figura más revolucionaria del trío, Rousseau. Su gran aporte fue la teoría del contrato social. Explicó de manera súper contundente el concepto de que el poder legítimo no viene del cielo ni de un supuesto derecho divino, sino que emana directamente de la soberanía popular. El poder reside desde el primer momento en las personas. Rousseau estableció una regla que rompió con siglos de tradición. Si el gobernante no cumple con su parte del trato o traiciona la confianza pública, el pueblo tiene el derecho definitivo y la autoridad máxima para cambiarlo. La autoridad gubernamental dejó de ser un mandato inquebrantable para convertirse en una responsabilidad que siempre está condicionada por la voluntad pública. Todo este gigantesco despertar intelectual culminó en lo que podemos llamar el motor de la democracia moderna: libertad, igualdad y fraternidad. Es verdaderamente inspirador observar cómo estas ideas tan específicas transformaron por completo la forma de entender la política. Se consolidaron como los ideales perdurables que redefinieron todas las relaciones humanas y gubernamentales que vinieron después. El impacto global fue sencillamente arrollador. Los verdaderos ladrillos que derribaron la tiranía fueron las palabras de estos filósofos. Estos conceptos teóricos no se quedaron atrapados en los salones de París. Viajaron rápidamente y se convirtieron en el motor central para el desarrollo de los derechos humanos y la creación de los gobiernos constitucionales en los que vivimos hoy en día en todo el mundo. Para concluir esta explicación, queda una pregunta clave para la reflexión. Entre la libertad de expresión, la división de poderes o el contrato social, ¿qué idea filosófica resultó ser la más importante para dar forma a la democracia moderna? Resulta muy interesante leer los diferentes debates y opiniones en los comentarios. Para seguir disfrutando de la historia explicada al detalle, un me gusta y una suscripción siempre son de gran ayuda. El conocimiento analítico es, sin duda, nuestra mejor herramienta.